Good morning, Vietnam. Buenos días, buen viernes para todas y para todos del otro lado. Una nueva emisión, una nueva edición del Noticiero es la que comienza a partir de este instante. Programa número 78 del Noti en este viernes extremadamente caluroso, pero es para disfrutar y aprovechar. Ya sabremos qué es lo que va a pasar en los próximos días, así que este viernes de calor, cuando ya estábamos rondando los 26 grados y probablemente superemos los 30, la treintena de grados durante esta jornada, vamos a aprovecharlos porque la semana que viene se viene todo lo contrario. Así que damos inicio a una nueva emisión del Noticiero. Mi nombre es Diego González y hoy por las próximas 2 horas les voy a acompañar para tener la mayor y mejor calidad y cantidad de información para darle inicio al fin de semana justamente. Así que vamos a saludar sin dilapidar el tiempo a Vicky Duclos-Sibouet en la operación técnica del otro lado. Ya la escucharemos en un instante. Si quiere saludar puede tomarse el atrevimiento, ¿sí? Más allá de que la vamos a escuchar en un ratito. Buen día. ¿Cómo va? Buen día para ustedes del otro lado también. Y tenemos en la producción general al señorito Nahuel Isela, que también lo tendremos seguramente acá dentro del estudio para hablar de cosas, porque tenemos especialistas en cualquier parte del mapa del plano existencial y obviamente dentro de este estudio de radio. Como dije recién, tenemos una mañana cargada de información y vamos a tener un montón de columnas, secciones y data, así que le damos la bienvenida a este Noti que ya está rondando los... Sí, por ahora estamos en 25, casi 26 grados, así que vamos a estar pendientes de la temperatura, obviamente hidratarse y tratar de mantener la calma durante toda la jornada. Lo que vamos a comenzar inmediatamente es hablando de un tema más que interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a conversar inmediatamente con Carlos Landa. Él es científico del CONICET justamente y es coordinador del Instituto de Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA. También es artífice del proyecto que convocó a veteranos del conflicto bélico en Malvinas justamente para rescatar objetos que despierten la memoria, ya sea material o intangible, de la experiencia en este conflicto bélico en las Islas Malvinas. Así que más que interesante conversación que vamos a tener, le damos la bienvenida a Carlos. Mi nombre es Diego González y lo tenemos del otro lado ahí para disfrutar de esta mañana. Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, un tema más que interesante. Sobre todo, también lo había leído en una entrevista que bueno, como arqueólogo, como persona metida dentro de la historia, uno está acostumbrado a ver lo que pasó durante otros siglos, algo tan distante, lejano, y me gustaría como para conocer un poquito, que nos cuentes más allá de todo el proyecto, también la gran distancia, entre comillas, y diferencia en algo que es muy reciente para nuestra historia también. Bueno, es tal cual lo decís. Nosotros como arqueólogos, hablo en nombre del equipo, tenemos vasta experiencia, más de 20 años, trabajando en sitios donde hubo batallas, sobre todo en provincia de Buenos Aires y provincia de La Pampa, como por ejemplo la batalla de Vuelta de Obligado, que la trabajó Mariano Ramos, o las batallas de Pavón y de Cepeda, que trabajó Juan León y Diana Tamburini. En mi caso, la batalla de la Verde, pero bueno, son todas batallas y conflictos del siglo XIX, donde nos aproximamos a esa dinámica, a algo tan traumático como una guerra, a través de los objetos y su relación entre ellos y el paisaje, y los testimonios que quedaron, que eran testimonios generalmente relatados por los comandantes, ¿no? por el mismísimo Mitre o Urquiza, o por sus segundos, y no por los soldados de llano. En un caso y no contamos con ningún testimonio de presentes, ¿no? Obviamente por unas cuestiones de las muertes, pero en el caso del conflicto de Malvinas, que estamos estudiando y conformamos un equipo interdisciplinario, contamos con el relato directo de sus participantes a 40 años de lo sucedido, y para nosotros como arqueólogos es algo impactante y nuevo, que se integra a las investigaciones tanto del pasado más remoto como del propio conflicto de Malvinas. Sí. Es muy movilizador escuchar a alguien, verlo, sobre lo que ha experimentado.
Sí, justamente, bueno, vamos a irnos hacia la génesis. Justamente Leoni había comenzado a raíz de una experiencia, vamos a contar, que viajó a las islas y vio cómo se hacía este turismo para extranjeros en la visita y veía que estaba como desparramado, perdóname si utilizo mal la expresión, como una No, especie es de muy buena. museo abierto con los objetos tirados dentro de la isla, en lo que fue el conflicto bélico, y a raíz de eso despertó una serie de cosas. Así que si querés contarnos un poquito cómo fue el inicio de este proyecto. Sí, la verdad que tiene ese componente que nosotros llamamos el mito de origen, ¿no? La génesis, como bien dijiste vos, que tanto Juan Leoni como Sebastián Ávila, que es historiador, viajaron sin conocerse a las islas y vinieron con impresiones similares. Esto, la idea del museo a cielo abierto, esos objetos desperdigados en distintos puntos del paisaje, el uso que le dan también los isleños como insumo dentro de un turismo que es muy, ese tipo de turismo es muy habitual, el turismo de campo de batallas. Y vinieron acá muy movilizados. Juan escribió un trabajo sobre los monumentos, Sebastián nos contactó a nosotros en función de tener esta experiencia previa trabajando arqueología de campos de batalla, diciéndonos si se podía hacer algo similar en Malvinas, a lo que, bueno, por el conflicto que continúa en vías diplomáticas en torno a la soberanía, es algo prácticamente imposible para argentinos poder hacer ese tipo de investigación, aunque en estos 2 años que pasaron lo estamos tratando de llevar a cabo, pero suscitó una serie de abordajes distintos para poder estudiar la guerra de Malvinas. Uno de ellos fue, el primero, empezamos a realizar entrevistas a veteranos sin distinción de fuerzas ni de rangos, en torno a sus objetos. La antropología tiene toda una tradición de los que se llama los estudios de la cultura material o de la materialidad, en cual nosotros los humanos vivimos, creamos, sufrimos y nos relacionamos a través de objetos, a través de cosas, ¿no? Pensemos un día nuestro sin celular hoy, por ejemplo. Y eso llevado a una experiencia tan traumática como la de la batalla o de la guerra, bueno, hay objetos con los cuales uno tiene un vínculo muy estrecho. Y fuimos descubriendo, más de 70 entrevistas tenemos, algunas hasta de 4 horas de duración, que esos objetos, a partir de esos objetos surgen testimonios entrelazados que muchas veces nunca habían hablado. Esa fue una de las primeras, la primera de las vías de análisis que empezamos a desarrollar. Luego, que es la capaz la que nos convoca, basados en 3 experiencias previas a nivel mundial, que son británicas y norteamericanas, entre ellas Waterloo Uncovered y Therapeutic Archaeology, vimos que la relación entre arqueología y salud mental en función de los veteranos de guerra era una relación potencialmente rica beneficiosa para las cuestiones vinculadas con el estrés postraumático, por ejemplo. Entonces pensamos en desarrollar una experiencia acá que la pudimos felizmente llevar a cabo. Volvimos ayer, yo estoy bastante cansado, y fue en estas instancias preliminares, te podría decir que fue fantástica. Después habrá que analizar lo sucedido, sobre todo los psicólogos que integramos al grupo, como parte de un trabajo interdisciplinario del Centro de Salud Mental de las Fuerzas Armadas en conjunto, que ellos tienen una experiencia también tratando problemáticas de distintos veteranos. Así que esa fue la segunda parte. Y la tercera, pero tenemos hasta 3 vías, es que recientemente un equipo dirigido por la doctora Rosana Buber le fue otorgado a su proyecto un financiamiento de PICITO, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, para poder hacer un estudio holístico completo de 2 batallas de la Guerra de Malvinas, London y Tumbledown, con la posibilidad, hay que apuntalarlo, pero con la posibilidad de hacer unas 2 recorridas de campo con arqueólogos y veteranos de guerra. Así que, bueno, esas serían las tres líneas de análisis que estamos llevando a cabo. Sí, bueno, y también me imagino el grado de sensibilidad, de emotividad que se despierta al hablar justamente con veteranos, y que a raíz de un objeto se abra otra historia, más allá de que bien también había leído que, bueno, generalmente al contar la historia de la guerra, del conflicto bélico en Malvinas, más o menos siempre es unilateral, el camino siempre es de una sola dirección,
Y en este caso, justamente con otros objetos se despiertan otras historias desconocidas. Sí, uno piensa que pero nos pasa a todos, ¿eh? Cuando nos retratamos con objetos y hablamos desde un objeto, cosas que tenemos guardadas. Lo interesante de la experiencia de ayer, que es como un paso más, digo, desde mirar como arqueólogo, ¿no? Porque después te va a haber toda una mirada que tiene que devolvernos e integrarnos, tanto los veteranos como los psicólogos que estuvieron en campo. Pero a mí lo que me pareció fascinante ayer fue el estar en paisaje, el estar en la búsqueda, con un método sistemático como es el de arqueología, y de repente poder comprender ese hallazgo, esa bala esférica que fue disparada por un fusil confederado, pongamos, o esos estopines de artillería que permiten ubicar piezas, cañones, cómo a ellos los llevaba también a sus propias experiencias y cómo esos sujetos históricos empatizaban con estos otros sujetos históricos que son nuestros veteranos de la Guerra de Malvinas, y cómo de alguna forma las líneas de tiempo se difuminaban, ¿no? Bajo la experiencia humana, que para nosotros es incomprensible. Nosotros podemos agarrar un poquito de lo que ellos transmiten. Y estar en ese paisaje y también la transmisión un poco de la pasión de nuestra como arqueólogos, creo que nos integramos como un equipo. Nosotros los cargábamos, que ya eran otros arqueólogos más, y la verdad que yo vine muy contento de la experiencia y con muchas preguntas y, bueno, en aras de que continúe esta experiencia, que sea sostenida en el tiempo. ¿Pensaron al respecto de justamente de esta iniciativa y esta dinámica? ¿Cómo podría haber cambiado si se hubiese replicado a lo largo de la historia el juntar, el reunir, el sumar, investigar y tener testimonios de otros actores sociales dentro de grandes sucesos históricos? Digo, ustedes están tomando dentro de una historia que hoy conocemos más o menos todos en Argentina, otro camino muy distante de eso que son los combatientes, con lo que despiertan los objetos. ¿Te imaginaron con el equipo lo que hubiese cambiado la historia de la humanidad teniendo distintos testimonios que son mucho más periféricos a la historia central? Totalmente. Esto que vos planteás, Diego, es algo que inmediatamente estábamos pensando. O sea, yo trabajé con Mariano Ramos la batalla de Vuelta Obligado del año 2005, se continúa el trabajo desde 2005, y excavamos y detectamos dónde se ubicaron 2 de las 4 baterías, con todos los restos asociados, fragmentos de bomba, balas, restos de armas blancas, los pozos de té donde se prendían donde se activaban para poder disparar las piezas. Y uno piensa, hay cientos de muertos artilleros y miles de sobrevivientes, y uno piensa, ¿cómo me gustaría poder haber hablado con estos artilleros de la Vuelta Obligado? ¿Qué sintieron, qué experimentaron, cómo vieron la batalla? Algo que surge hablando con los veteranos de Guerra Malvinas, es que cada cual vivió su guerra en sentido. Hay tantas guerras como veteranos. Bueno, no hay distancia en el tiempo con eso. Eso se traslada, creo yo, a cualquier tipo de conflicto del pasado. Pavón, Vuelta Obligado, Patagones, La Verde, etc. Pero no contamos con esa posibilidad, que sí contamos actualmente gracias a las tecnologías también, ¿no? Incluso ahora un veterano puede contar su experiencia él solo. Antes, por una cuestiones, básicamente por cuestiones de alfabetización y de rangos y de distinciones sociales, los que podían escribir su experiencia eran letrados y líderes, ¿no? No el gaucho levado para manejar una pieza de artillería en Vuelta Obligado, o ser un infante en Pavón. Pero bueno, es así, no podemos contar con ese testimonio, y está la arqueología aportando desde las huellas, desde los restos de lo que queda, tanto objetos en sí, en el paisaje, en su relación con otros objetos y con el paisaje, como las fuentes documentales que están en distintos archivos y repositorios, que también trabajamos con historiadores, así interdisciplinariamente. Muy bien. A veces en Enoti acá, más allá del tema en cuestión, nos corremos un poquitito dependiendo de con quién conversemos, y bueno, aprovechando que tenemos un apasionado de la arqueología, como evidentemente demostrás, te pregunto, saliendo ya del tema,
¿Cuál es el suceso histórico, tal vez una guerra, un conflicto, algo que pasó en la historia que te atrapa, que te apasiona, o incluso que invitas a quienes desconocemos por ahí y nos metamos este fin de semana a leer y tratar de averiguar más sobre el tema? Bueno, a mí un conflicto histórico que me atrapa mucho y que involucra a toda una región latinoamericana y que sigue siendo el más sangriento de nuestra historia es la guerra del Paraguay, la guerra de la Triple Alianza o la guerra contra el Paraguay, de lo cual hay muy poco estudiado, muy poco, y donde hay miles y miles de caídos argentinos, paraguayos ni hablar, y brasileños y uruguayos. Es una herida abierta de la cual casi ni se tratan en los manuales de los colegios primarios y secundarios, Una historia bastante y es, silenciada. es latente, muy silenciada. En Paraguay es muy viva, porque realmente ellos hablan de la guerra contra el Paraguay. Hubo un exterminio impresionante de hombres, quedaron muy pocos hombres en el Paraguay después de la guerra, y tiene duró 5 años, tiene campos de batalla desperdigados por todo, o sea, desde Corrientes hasta Asunción hay una serie enorme de campos de batalla que están siendo saqueados y no se pueden estudiar correctamente por un montón de cuestiones, de falta de recursos, a falta de integración entre los países, etc. El único trabajo en Argentina lo ha llevado Sandra Pinto Llobet en Corrientes sobre la batalla de Yatay, pero eso es un gran tema de estudio para mí. Que los argentinos desconocemos bastante y que también desconocemos bastante, creo yo, sobre lo sucedido en Malvinas. Creo que en estos últimos años ha empezado a haber un auge y una renovación de estos estudios. Y bueno, y la arqueología está tratando de poner su granito de arena en esto. Sí, justamente en cuanto a documentales, en los últimos años han aparecido, creo que todos los años o cada 6 meses aparece un documental sobre Malvinas que suma al abordaje. Y te pregunto, porque me parece que Las Venas Abiertas de América Latina, Eduardo Galeano, recuerdo haber leído, pero también el abordaje es muy breve sobre la guerra del Paraguay. Sí, yo lo leí también hace bastante, cuando era un joven estudiante. ¿Quién no lo leyó? Sí, sí, lo he leído, claro. Es un libro emblema, ¿no? Pero sobre todo es un libro muy de juventud. Tiene, no, tiene, sí, es poco, pero es contundente, si mal no recuerdo, en lo que dice. Justamente es esto, la guerra contra el Paraguay, este país que venía pujando, tratando de sumarse al tren de la revolución industrial desde acá, que tenía un pequeño ferrocarril y industria de fundición, que fue arrasado directamente por la alianza entre un imperio y dos repúblicas jóvenes como eran la nuestra y la de Uruguay, ¿no? El imperio me refiero a Brasil. Tal cual. Bueno, y ahora sí, para despedirte, y obviamente agradeciendo tu tiempo y la calidad de la información y todo lo que compartiste, ¿qué es lo que se vendrá justamente con la iniciativa, con el proyecto, o también con alguna otra investigación, algo que quieras mencionarnos? Bueno, con respecto al proyecto que ayer fue nuestra primera experiencia, nos debemos en un mes, para que cante la reflexión, un encuentro con los veteranos, con los psicólogos, con nosotros, como para cobrar un poco cobrar un poco la realidad de la dimensión de lo que hemos hecho, pero nuestra idea es que esto pueda sostenerse en el tiempo, al menos 2 campañas por año en distintos sitios. Nosotros trabajamos o en campos de batalla o muchos en fortificaciones, los famosos fuertes y fortines de frontera, eh, y institucionalizarlo. Nosotros esta campaña la pudimos hacer a toda pulmón, con mucho aporte de la gente. Yo quiero agradecerlo, la gente ha hecho muchos aportes para que esto pueda ser posible, pero nuestra idea es que se constituya un programa institucional, sea de las universidades, de las Fuerzas Armadas en conjunto o integrados, porque es algo que me parece que es muy rico y muy prometedor, y estamos hablando de invitar a veteranos de guerra, que los más jóvenes tienen 58, 59 años, y bueno, por una cuestión, el trabajo arqueológico es un trabajo en campo, demanda un cierto nivel físico, es algo que tiene que hacerse ahora, o ya pues no se va a poder hacer. Entonces, nuestro deseo es que esto pueda sostenerse en el tiempo y realizarse la mayor cantidad de campañas posibles, anuales, dentro de esta línea de investigación, que aparte aporta a la arqueología un montón. Ayer eran los 4 veteranos, eran 4 arqueólogos más trabajando,
De hecho, recién acaba de pasarnos Juan el balance artefactual, el balance del trabajo de campo, y es impresionante lo que se trabajó en apenas 3 días. Así que, bueno, toda esa información a nivel arqueológico académico es fantástica. Y la otra, el posible efecto terapéutico que tiene la práctica arqueológica, que es trabajo al aire libre, asociación con los sujetos y los objetos del pasado. Bueno, todas esas cuestiones la valorarán en un grano mucho más fino los profesionales de la salud mental, ¿no? Pero lo integrará todo lo demás. Así que bueno, eso me parece que es lo que se puede llegar a venir. Muy bien. La verdad, agradecidísimo por tu tiempo, Carlos, y ojalá que se siga manteniendo la historia viva, que es fundamental para ser lo que somos hoy día. Muchas gracias por invitarme al programa, muy bueno. Muy bien, muchísimas gracias. Fue la palabra de Carlos Landa. Podría haber que me he quedado charlando media hora más, pero después el productor me mata porque tenemos contenidos en esta mañana de viernes. Interesantísimo. Justamente conversamos con Carlos Landa, científico del CONICET y coordinador del Instituto de Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, acerca de este proyecto justamente que mantiene viva la memoria y busca mover un poquito el eje para recordar, relatar y mantener viva la historia del conflicto bélico en Malvinas, que bien sigue vigente de alguna u otra manera en todos y en todas nosotros. Nosotros, justamente haciendo juego de palabras, nos vamos a meter y viraje rápida y repentinamente porque tenemos noticias en clave de género y para ello contamos, obviamente, como cada semana, con la palabra de Carmen Fernández para saber un poquito de la actualidad. Esto sí es más presente de la actualidad en Argentina y también en algunas otras partes del mundo en lo que respecta a noticias en clave de género, como le gusta titularlo a Carmen. Así que además de escucharlo los miércoles a las 18 horas acá en Punto Cero con Ahora Nosotras, el primer noticiero feminista, tenemos el placer y el privilegio de escucharla y verla también generalmente en el noticiero. Así que sin más dilaciones vamos a escucharla a Carmen con las noticias en clave de género. Buen día, Diego, buen día, equipo del Noti. Acá les habla Carmen Fernández y bueno, como cada semana les acerco la actualidad, las noticias en clave de género. Comienzo por la primera y se trata sobre una campaña para que llegue a ser ley la autonomía de la obstetricia, hecho que evitaría, ¿no?, la muerte de personas gestantes. Se trata de una campaña, como ya dije, para sancionar una ley que reconozca esta autonomía como una especialidad en el campo de la salud y no como una labor auxiliar, y fue lanzada precisamente la semana pasada por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad y el Fondo de Población de Naciones Unidas en Argentina. Se trata de dos organizaciones que aseguran que con la regulación profesional se podría proveer el 87% de los servicios esenciales y evitar muertes o complicaciones de personas gestantes. Así que bueno, esperemos que esta ley pueda llegar al Congreso. La siguiente noticia tiene como protagonista a la recordada María Elena Walsh, porque precisamente fue declarada ciudadana ilustre post-mortem de la provincia de Buenos Aires. El gobierno bonaerense promulgó una ley que declaró a la poetisa, cantautora, guionista y actriz María Elena Walsh como ciudadana ilustre post-mortem de la provincia de Buenos Aires a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial del Distrito. La iniciativa fue de la diputada del Frente de Todos, Viviana Raquel Guzzo, que fue sancionada precisamente el día 28 de septiembre pasado por la legislatura bonaerense. En los fundamentos de la iniciativa, la diputada consignó que Walsh fue una de las más trascendentales escritoras y compositoras nacidas en la provincia y una de las grandes representantes de la cultura bonaerense y nacional. Muy bien, y para concluir el noti de esta semana lo haremos con una gran noticia, que es la siguiente: el matrimonio igualitario ya es legal en todo el territorio mexicano. Esto se supo en la tarde del día de ayer. Precisamente el matrimonio igualitario quedó legalizado en todo el territorio mexicano después de que fuera aprobado por la legislatura de Tamaulipas, el último estado del país en admitir los enlaces civiles entre personas del mismo sexo. Así que
Bueno, desde aquí me queda simplemente... Manos en Libertad. La unidad número 4 de Santa Fe, junto a la Universidad del Litoral y otras organizaciones, llevan adelante el proyecto Manos Libres, el cual brinda trabajo en servicios como lavandería y textiles a mujeres que se encuentran privadas de su libertad, con el objeto precisamente de brindar una salida laboral y potenciar su reinserción en el mercado de trabajo. Sandra Valdés es integrante de esta cooperativa y expresó acerca de la labor que llevan a cabo. Cito lo siguiente: rompe con los estereotipos y tabúes que existen en la sociedad y está pensada para que muchas mujeres se asocien a estos emprendimientos de lavadero artesanal y confección textil en serie. La justicia concedió salidas transitorias al represor Adolfo Donda. La Cámara Federal de Casación Penal concedió el martes pasado salidas transitorias al represor Adolfo Miguel Donda. El exmarino fue condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en lo que fuera la Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA, durante la última dictadura cívico-militar. El fallo pertenece a la Sala Segunda de Casación Penal y lleva las firmas de los jueces Carlos Maíquez, Ángela Ledesma y Guillermo Jacobucci, quienes revocaron una decisión contraria adoptada por el Tribunal Oral en lo Federal número 5. Muy bien, fue la palabra de Carmen Fernández con las noticias en clave de género. Nosotros ahora, para mantener esta onda de viernes y darle la bienvenida al fin de semana, vamos a escuchar el flash informativo y luego justamente vamos a tener una buena canción, buena música para levantarle la mañana a todas y a todos ustedes. Así que flash, música y ya volvemos con más Noticero. Ganancias con piso. El Gobierno Nacional anunció que desde el 1 de noviembre el piso del impuesto a las ganancias asciende a 330.000 pesos mensuales. La medida incluye a casi 380.000 trabajadoras y trabajadores. Vuelve el frío. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre una ola de frío polar en todo el país desde el lunes. Las temperaturas mínimas podrán ser de 3 grados bajo cero. Lula o Jair. Este domingo se realiza la segunda vuelta de las elecciones en Brasil y se conocerá al nuevo presidente. Hay incertidumbre acerca de un posible nuevo mandato de Jair Bolsonaro o el regreso de Lula da Silva. Twitter con dueño. Se culminó la compra de la red social por parte de Elon Musk en $44.000 millones. La primera medida fue el despido de los principales directivos y la siguiente es evitar censuras y eliminar cuentas falsas. Por la gloria. Boca Juniors juega este viernes a las 19 horas la final de la Copa Libertadores Femenina frente a Palmeiras en Ecuador. Es la primera vez en la historia que un club argentino llega a esta instancia.